¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Paulino? ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, podemos compartir cosas de las que pasaron ayer en Diputado y me meto de lleno. Primero el tema tarifas, hacia dónde vamos. Fondo Monetario Internacional y si hay gobernabilidad o hay intento de cooptación del poder rápido y que se vaya todo el demonio de parte de la oposición mientras el oficialismo se cierra en lugar de abrirse. ¿Podemos plantear eso? Claro que sí. Esto pasaba ayer, todo el debate que terminó viendo la luz esta madrugada en cuanto al tema tarifas y lo que busca la oposición, tiene media sanción, retrotraerlas a noviembre del año pasado, derogando la idea originaria, para que no impacte en las cuentas públicas provinciales pedido por los gobernadores, de que no se elimine el IVA dentro de esas mismas facturas de servicios públicos, que había sido algo que en algún momento se especuló. Esto pasó ayer en medio del debate. No hay gradualismo ni shock. Nosotros creemos que la única solución tiene que ser el crecimiento y para eso no alcanza con acusar a la oposición o encontrar calificativos. Lo que necesitamos los argentinos es encontrar un camino de diálogo, de unión, que efectivamente resuelva y empiece a resolver y dar soluciones concretas a los múltiples problemas que tenemos. No vamos a permitir que nos digan golpistas. ¿Sabe qué es lo que quieren negar? Este es mejor equipo en echarle la culpa a otro, en no hacerse responsable de nada. Porque lo que pasa hoy en la Argentina es pura y exclusiva responsabilidad de un mal plan económico que ha sido además mal aplicado, con impericia, con problemas, con tensiones, con contradicciones, con idas y vueltas, con internas. Un mal plan mal aplicado. A eso debe atribuirse lo que pasa hoy en la Argentina. Y no se va a arreglar afuera. Es duro escuchar que aquellos que nos metieron en un descalabro formidable, porque el congelamiento tarifario nos dejó sin energía para poder crecer, nos dejó sin dólares en la balanza comercial, nos dejó sin reservas, nos dejó con una bola de subsidios que implicaron más de 150.000 millones de dólares durante el gobierno kirchnerista, dilapidados en subsidios sin ninguna discriminación de clase social, tipo de empresa o actividad. Si hubiera habido especulación política, también en el 2017, como dijeron los ministros y todos, que no iba a haber aumento, le mintieron nuevamente a la sociedad y creo que eso en un momento se paga. Y creo que ustedes tienen la suerte de tener una posición responsable como somos nosotros y no como la que tuvimos nosotros, o que nos dejó sin presupuesto, o que avaló el corte de rutas en la Argentina durante más de 100 días, o que avaló a las fuerzas de seguridad, incluida la Gendarmería, para que se alimentara y dejara a los argentinos sin seguridad. Quiero que el que vote hoy, señor presidente, vote sabiendo que atrás de todo este proceso de renegociación de tarifas hay un tremendo negociado. Entonces, nadie venga acá ingenuamente a decir que nosotros somos demagogos, o que nos juntamos, o que vamos atrás de Juan o de Pedro. No vamos atrás de nadie. Bueno, ¿y? ¿Hay veto inexorablemente? A ver, ¿O hay apuesta que el Senado lo bloquee? nosotros estamos convencidos que la ley, el proyecto que tiene media sanción no es bueno. Creemos que en realidad no resuelve el problema que tenemos en la Argentina. Sabemos que es preocupante el impacto que puede generar, sobre todo en la clase media y en la pequeña y mediana empresa, el aumento de tarifas, pero entendemos también que hay que resolver el tema de los subsidios, que no se puede seguir adelante con este tema del gasto fiscal que generan los subsidios. Así que entendemos que necesariamente hay que buscar otro tipo de soluciones. El proyecto en particular, desde nuestro punto de vista, es un proyecto defectuoso que, como digo, no resuelve el problema. Por eso ayer claramente dijimos que no íbamos a acompañar esta idea y esperamos que en el Senado se dé el debate y la verdad es que apostamos que... ¿Le sorprendió que la coalición cívica no vote? ¿Que Carrió no se ausente? ¿Que ningún referente de uno de los socios constitutivos de Cambiemos sea parte de la discusión? No, pero porque en realidad yo tengo entendido, no he hablado con Carrió naturalmente, pero yo tengo entendido que ellos tomaron esa actitud porque están convencidos que ayer era un debate que no correspondía. Porque en realidad la fijación de tarifas es una facultad del Poder Ejecutivo.
Y sí, en la Cámara de Diputados esto se puede discutir y se puede proponer, pero la verdad es que la decisión tiene que estar... Supongamos que no sea tributo. ¿Te llama la atención, sí o no? Se fueron todos, no quedó ninguno. No, bueno, pero se manifestaron claramente antes de hacerlo en contra Hay que del votarlo, proyecto. porque mañana se pelean con el gobierno y va a decir Carrió, ¿vieron? Yo nunca voté. No, no creo que haga eso, ¿no? Bueno, de todas maneras, veces, ¿no? de todas maneras, lo cierto es que, a ver, estamos en una situación compleja en la economía argentina. Todos sabemos que estamos en una situación compleja en la economía argentina y todos sabemos que hay que actuar con muchísima responsabilidad. Y la verdad es que con esto no estoy diciendo que la oposición tenga una actitud responsable. Yo creo que irresponsable. Yo creo que en la oposición hay gente más responsable que otra, hay gente que ha acompañado permanentemente durante todo el año pasado la gestión en el Congreso de la Nación y reconozco que es una preocupación absolutamente lógica y que hay gente que lo plantea desde esa preocupación. El gobierno algo debería hacer, tal vez no aplicar esta ley, quizás vetarla, pero algún atajo debería o alguna modificación tener respecto a la política tarifaria, ¿sí o no? Sí, el gobierno, yo creo que, a ver, hay una primera cuestión que vale la pena decirla, que hay una tarifa social que es importante, que alcanza a los sectores más vulnerables y esto es una primera respuesta que está bien. Me parece que después hay que realizar un control muy estricto sobre, primero, las cuestiones que se incorporan en la facturación, que a veces se le resta importancia, pero es cierto que en la facturación se incorporan impuestos, tasa municipal y otras cuestiones que no tendrían que estar incorporadas en la factura de los servicios. Y la tercera cuestión, me parece que hay que ejercer un control muy importante sobre la facturación, porque realmente existen también en algunos casos realmente cuestiones que son ¿Usted cree que las empresas puedan estar a mí me parece río que sí. revuelto A mí me parece que hay que haciendo cosas ejercer que no un corresponden? control mucho más importante. Y después hay que controlar también cómo impacta esto en la pequeña y mediana empresa, porque también es cierto que no podemos generar, a partir del tema de las facturas, una situación compleja en ese sector, porque ese sector es el que da trabajo en la Argentina, ¿no? Daniel. Sí, yo primero tomo lo que planteabas en la editorial. Creo que es un momento y un contexto complejo y donde todos tenemos que colaborar. Lo que nos toca a nosotros ser oposición, tenemos que colaborar a sostener un contexto económico que es difícil y sobre todo sufren las familias. A mí me parece que votamos ayer un proyecto muy razonable, que básicamente tiene dos partes. Volver al 1 de noviembre del 2017, es decir, ir atrás con estos últimos 4 meses, donde claramente se aceleró el tema de los tarifazos, y establecer un criterio para adelante que es el promedio que aumentan los salarios, igual deberían aumentar las tarifas. Sacamos el IVA, no solo por una cuestión de los gobernadores, sino porque tenía un impacto fiscal para el gobierno nacional claramente. Establecimos un proyecto que da previsibilidad a la familia. Uno va a saber de acá más cuánto va a pagar, cómo, cuánto le va a venir de factura. Yo la verdad que creo sinceramente que debería aprobarlo el Senado y que el gobierno tranquilo, sereno, sin quedarse con la idea que son 100.000 o 200.000 millones de pesos, que no lo son porque no está el tema del IVA, cuando lo vea el proyecto lo va a ver como una herramienta económica, le va a servir. Objetivamente hay un parate de la actividad económica. Objetivamente, si alguien tiene plata en el bolsillo, va a ir a la panadería, al almacén, a la verdulería, va a mover la economía y esto va a contribuir. Yo aspiraría a que el gobierno tranquilo lo vea como una herramienta. En ese planteo, Daniel, hay algo que de todas maneras me hace ruido, es si ajusta por inflación, pero no terminó de recomponer 12 años de precio pisado, yo lo pondría al revés. Al taxista le mantuvieron la tarifa y se la pagó otro durante 12 años y cobra 2 pesos la bajada de bandera. Parecería nimio porque ni el billete existe hoy. Con lo cual, después lo aumentaste a 20 y el tipo te dice, pero no me alcanza con 20. De hecho, vale 36. Entonces te va a decir, necesito más, porque me aumentó todo el resto mucho. Y si no tengo inversiones, ¿qué me va a pasar? Que en verano hace calor y ¿qué pasa? No hay luz. Y en invierno hace frío, no hay gas. Mar del Plata, hace 5 años tiene 35 edificios sin poder conectarse a la red. Recién hoy está terminando una obra del gasoducto de Tandil a Mar del Plata para que en Mar del Plata haya, primero en el Parque Industrial 2, gas y al mismo tiempo edificios que estén conectados. ¿Me explico? Absolutamente, y lo tomo. Ahora, ¿quién sabe cuáles son los costos de las empresas hoy? ¿Cuál es efectivamente el precio en boca de pozo? Por eso fueron las audiencias públicas. Pero ahí nadie lo planteó. Hay un problema importante, a mí me parece, también de información de parte del Estado. Hay un periodista que le preguntó hace poco tiempo al presidente si iba a pedir la renuncia al ministro Aranguren. Y dijo, puedo hacer renunciar 1, 2, 3 ministros, pero los costos son los costos. Dijo algo lógico. Lo mismo va para las familias, los costos son los costos. ¿Cuál es el problema hoy social
que los costos son altos de la familia, que tiene que pagar tanto de luz, gas, agua, de energía, de combustible, como no le alcanza, como le sobran días en el mes, se endeuda. ¿Qué está creciendo hoy? El crédito personal, formal y no formal. La gente se endeuda en la financiera de la esquina, a la vuelta, pateando en cuota, al 100, al 150% anual. ¿Cómo hacer un equilibrio? Es el desafío. El gobierno tomó una difícil. En el 2015 había desfasado el cuadro tarifario, la Argentina dejó de producir energía, empezó a importar. Está claro que tomó una difícil. Ahora, ya hizo un cuadro de acomodamiento. Veamos cifras reales, de verdad. Abramos los números de las empresas, qué están invirtiendo de verdad, y en función de eso establezcamos un criterio. Nosotros planteamos una ley de emergencia que dura 12 meses. Tengamos un esquema claro que hoy objetivamente no está. Hoy en la provincia de Buenos Aires se aprobó y se le dio ya sanción definitiva en el Senado a la ley que elimina impuestos, como había planteado Vidal, y también a la modificación en el jury de enjuiciamiento para los jueces de la provincia de Buenos Aires. Y hoy en la Ciudad de Buenos Aires la legislatura votó la quita de ingresos brutos sobre las facturas de gas y agua. De gas y agua, teniendo en cuenta que la energía eléctrica no es de la ciudad. La que se provee en la Ciudad de Buenos Aires es nacional y no tiene impuestos de la ciudad. Son 4% básicamente lo que se saca de una factura que de todas maneras no es el problema del 4%, pero es un gesto. Lo pidió el presidente, lo tomó Rodríguez Larreta, lo había tomado Vidal, en ambos casos lo validó la legislatura. Corresponde, está bien, es correcto. ¿Tiene que pasar sí o sí por el Congreso el endeudamiento con el fondo? Depende. A mí me parece que no el endeudamiento en sí. Yo creo que... ¿Las condiciones? Las condiciones sí puede ser. Porque si en realidad las condiciones que se le pide al gobierno argentino tienen que ver con la vigencia de alguna ley, es necesario que esto se discuta en el Congreso. El endeudamiento en sí me parece que no, pero de todas formas yo creo que va a ser un debate importante. Lo que digo es que... Hoy vaciaron de contenido la Comisión de Seguimiento de la Deuda. No fue el oficialismo, algunos del peronismo tampoco, me parece que pedidos por algún gobernador Nacho, pero la impresión es que le están pidiendo explicaciones a Caputo y que vaya al lugar. Hay algunos constitucionalistas que dicen necesariamente quien está en condiciones de pedir en préstamo tomarlos es el Congreso. Por supuesto que en la gestión la hace el Poder Ejecutivo, pero luego el Congreso es el que valida o no. Otros dicen, la verdad es que no. Hay una discusión ahí abierta que puede terminar la justicia. Y yo tomo lo que dice Miguel respecto a las condicionalidades. A mí me tocó evaluar algunos programas del Fondo Monetario y del Banco Mundial en otros países de América Latina. Y las condicionalidades son de 3 tipos en general. Es un ajuste del gasto público, claramente. Es lo que nosotros llamamos flexibilización laboral, la chica de la cuestión salarial, y es lo que tiene que ver con el sistema jubilatorio, el sistema de seguridad social. En general las condicionalidades van por ahí. Todo eso va a tener que ser debatido en el Parlamento. La verdad que es una pena que encare para ese lado. Yo creo que hay que ser muy prudentes, hay que acompañar al gobierno en un contexto de volatilidad económica y financiera. Hay que acompañar, todos tenemos que acompañar y ser prudentes, pero no vendría a ser ese el camino. Lo que es objetivo es que los préstamos stand-by del Fondo Monetario implican condicionalidades que achican el funcionamiento de la economía, sobre un supuesto que después la economía va a crecer y va a derramar, cosa que objetivamente no pasa. Son pocos los países que hoy tienen créditos de stand-by, creo que 4 o 5. Sí, en condiciones muy críticas, exactamente. Es verdad que el financiamiento es bajo, pero hay condicionalidades. ¿Usted cree que quemaron las naves demasiado rápido, que el gobierno se asustó y se anticipó? ¿Está bien tomada la decisión en tiempo y forma? ¿Hubo un timing político o faltó timing político? Yo creo que el gobierno es consciente. A ver, la verdad es que me parece que hay que decir que no estamos frente a una crisis económica, que no estamos realmente en una situación de crisis. También hay que decir que no tenemos la economía argentina resuelta y que estamos transitando un camino complejo. Bueno, todos sabemos lo que pasa con la inflación. La inflación es muy superior a la que querría tener el gobierno, a la que todos querríamos tener. La inversión es menor a la que queríamos tener. El déficit fiscal es superior al que necesariamente tendría que tener la Argentina en este momento. La presión fiscal es muy alta. Digamos, se dan un montón de condiciones que hacen que tengamos que ser muy prudentes y muy responsables en todo lo que significa el tema económico. Por eso a mí me parece que el gobierno hizo muy bien en abrir otra posibilidad.
porque la verdad es que además se están dando condiciones internacionales absolutamente distintas a las que teníamos a fines del año pasado. A fines del año pasado teníamos mejores condiciones para acceder al crédito internacional que las que pueden darse en los próximos meses. Y como Argentina necesita financiamiento justamente para no producir un ajuste que sería salvaje en la Argentina y que tendría costos sociales importantísimos y que necesariamente tenemos que evitar, me parece que es bueno que el gobierno tenga abierta la posibilidad de financiarse de manera distinta. Y si las condicionalidades implicasen un ajuste drástico, claro, digamos, como algunos ahí el radicalismo va a discutir puertas adentro fuerte, va férreamente de lo que lo ha hecho ya hoy. Sí, incluso yo creo que el gobierno desde ese punto de vista también va a tratar por todos los medios de evitar esa situación. Porque, en definitiva, si las condiciones que tratara de imponer el fondo fueran tan duras que nos llevaran a una situación de ajuste, justamente que es lo que quiere evitar el gobierno con el gradualismo, no tendría ningún sentido acceder a esta posibilidad, ¿no? Yo sugiero que convoque un Consejo Económico Social, que más allá del Parlamento convoque a la fuerza de la producción y a la fuerza del trabajo, que son esencialmente las que mueven la actividad económica, que se fijen metas de inflación reales en función de un acuerdo general, metas de crecimiento, economías regionales, qué sectores productivos vamos a cuidar o no, vamos a cuidar la industria textil, qué hacemos con la obra pública, fijar un esquema. A mí me parece que es tiempo de hacerlo. Verdaderamente creo yo que conviven como dos alas en el gobierno. Una que ve esto y sería razonable, y otra que dice no, porque nos pegamos al pasado, vamos por lo nuestro, sigamos, nos ha ido bien, confrontando lo bueno y lo malo. Marcos Peña versus Frigerio. Sí, pero es tiempo de gobernar y es tiempo de convocar. Hay que armar un esquema de ese estilo. Objetivamente hay un problema importante. El contexto internacional ha cambiado. Quedó claro que todos los recursos que vinieron acá eran financieros. Es gente que vino, cambió los dólares por Levar. Por lo menos una enorme mayoría. Puso un cambio muy grande, salió y se las tomó cuando el contexto internacional lo favorece para ir a Estados Unidos. Bueno, en ese contexto tenemos que definir un poco qué líneas. Yo apostaría a un Consejo Económico Social. Apostaría de verdad que el gobierno no vete lo de las tarifas. Yo creo que cuando lo vea tranquilo va a haber una herramienta económica para hacer algo ahí, para hacer funcionar la economía de los barrios y empezar a trabajar y colaborar entre todos. Objetivamente la situación está muy complicada. Un país que tiene tantos problemas, donde la gente está sobreendeudada, donde hay 40% de pobreza en los niños, no da para ponerse a jugar, no da para tener leña al fuego, sino para acompañar. Ahora, en ese acompañar hay que convocar a los actores. Me parece. Ahora, ¿ve algunos que quieren ese clima o no? Que lo fomentan, que lo engordan. Sí, pero son menores, ¿no? Yo creo son residuales en todos los casos. Residuales. Yo creo seriamente que la dirigencia política, la dirigencia empresarial y la dirigencia sindical ha mejorado en la Argentina, en todos los países, en todos los partidos, con más, con menos, en todos los partidos ha mejorado. Hay un esquema mejor. Hay que trabajar bien. Nosotros arrancamos con una ley que era muy amplia, había distintas miradas sobre el tema tarifa, quienes planteaban congelar todo, volver al 2015, hasta llegamos a un esquema razonable, ni siquiera tocamos el IVA. Bueno, eso habla de racionalidad. Es un momento para convocar y para actuar. No solo en la política, no es solo consenso político, es con los que producen y con los que trabajan, convocar, seguir un diálogo argentino o al nombre que uno quiera, ¿no? Y estar dispuesto a discutir todo. Poner todo arriba de la mesa. Y no hacernos los tontos con el problema. La Argentina tiene un problema de déficit fiscal importante. Mañana gobierna la Madre Teresa de Calcuta, tiene un problema serio de que no tiene la plata que necesita. Tiene un problema del cambio de modelo de trabajo. ¿De qué vamos a trabajar los argentinos con el cambio tecnológico? Con la velocidad de la transformación. Bueno, todo, exactamente. Con convenios colectivos que están absolutamente perimidos, que son arcaicos y que contemplan situaciones absolutamente inéditas. Con mecanismos que en la vida te pasan por arriba porque vos haces un trámite bancario desde tu casa o sacás una entrada de cine por internet o vas y compras un mueble armado en el supermercado y lo llevas a tu casa y lo armás. No hay un carpintero en el medio, sino que yo voy, atornillo cuatro cositas y tengo el mueble. Bueno, todo eso implica repensar la Argentina. Hay que hacerlo con seriedad. Yo creo que es momento de hacer una convocatoria amplia y que todos estemos a la altura. Dios quiera, francamente. La Argentina lo requiere. Gracias. Y la sociedad se los va a demandar. Gracias a los dos. Gracias. Y gracias por convivir en este contexto. Me encanta escuchar a la gente y que se pueda parlamentar, es decir, hablar, ¿no es cierto?